Bueno, buenas tardes a todos. Ya terminando con esta actividad del Congreso Uruguayo Bioquímica Clínica, quiero agradecer a todos los asistentes, todos quienes aportaron su granito de arena para que esto saliera adelante. Con el lema Talento, Tecnología y Tiempo, la clave de la transformación, que ha sido el lema de este Congreso, es que invitamos a Arantxa Ruiz para esta actividad, esta conferencia que se ha titulado ¿Qué harías si pudieras hacerlo? ¿Cómo usar tu talento y marca personal para crecer y colaborar? Arantxa nos está acompañando desde España, es reconocida especialista en talento, empleo y marca personal, esto es Headhunter and Talentist. Es una muy implicada en el desarrollo del talento, con más de 600 casos de éxito en marca personal y gran experiencia en el ámbito de trayectorias profesionales. Entre sus libros se destacan Ahora o Nunca, El Mapa del Talento, algunos de los cuales al momento todavía no lo he podido terminar de leer. Y bueno, uno de los motivos por la invitación a este congreso es que cree firmemente que todos tenemos un talento y que es necesario identificarlo y posicionarlo en el mejor entorno que se pueda. Arantxa, es un gusto tenerte aquí presente en el Congreso, desde Uruguay aquí. Adelante, es todo tuyo. Bueno, buenas tardes en Uruguay, buenas noches casi aquí en Barcelona donde me hallo. Y lo primero de todo, pues agradeceros al Congreso, a la organización, a Fernando especialmente por el cariño que ha puesto en la preparación de esta ponencia, ¿no? En estas charlas previas que hemos tenido para hablar un poco de los profesionales a los que me iba a dirigir, que son profesionales del ámbito clínico, del ámbito investigador, ¿no? Bioquímico, y que durante 2 jornadas habéis estado hablando de temas muy complejos y muy interesantes en torno a esta frase, ¿no? Que habéis puesto en el Congreso Uruguayo de Bioquímica de talento y tecnología y tiempo como claves de la transformación. En mi ponencia ha querido centrarse no tanto en la tecnología, que estoy absolutamente segura que había hablado bastante de ella, sino sobre los 2 primeros elementos, ¿no? El primero y el último, quiero decir, ¿no? El primero que era el talento y el último que es el tiempo o el momento en el cual aprovechamos esas oportunidades para hacer la transformación y conseguir con esto el progreso. Y centrándome en el talento, me gustaría hablar pues de la moneda del talento, ¿no? De aquí viene el nombre del talento. Ya sabéis que la moneda tiene 2 caras, ¿vale? La cara de la compra del talento, que es pues cuando el laboratorio confía en vosotros pues para que lideréis la analítica, es también cuando vuestros compañeros confían en vosotros para pediros una segunda opinión, es cuando el médico solicita vuestro trabajo, ¿no? Todo eso es la compra de talento, porque en el fondo lo que están es solicitando que vosotros hagáis algo que sabéis hacer de una manera especial, única y relevante. Por otro lado está lo que se llama la venta del talento, ¿no? La otra cara, ¿no? En vez de la compra, la venta. Y aquí es donde siempre las personas que somos de origen cultural latino nos sentimos un poco incómodos con la palabra de la venta, porque de alguna manera sentimos un sentido peyorativo de que al vendernos en el fondo estamos o bien siendo utilitaristas, ¿no? Para buscar un provecho ulterior que pudiera ser desequilibrado respecto a la relación, o también que nos queremos pues aprovechar o queremos ser falsos o nos alejamos de la modestia. Y aquí, fijaros, a mí me gustan mucho las historias, creo que las historias nos enseñan muchas cosas. Os voy a contar la primera historia, que tiene que ver con esa sensación extraña respecto a la venta. No sé si sabéis que hace muchos siglos la venta, la riqueza, perdón, enriquecerse, era pecado por la Iglesia Católica. Me estoy remontando a la Edad Media.
Por aquel entonces, por ejemplo, si una familia recibía la visita de un pastor que le llevaba unas ovejas, ¿no? Y le decían, bueno, me gustaría que entre los miembros de la familia la esquilarais, ¿no? Hacían ese trabajo de esquilación, esquilamiento, perdón, y bueno, pues a cambio les daba una bolsita de dinero y se llevaba la lana. Si a los 6 meses, casualmente, el pastor necesitara que de nuevo la lana fuera esquilada y llegara a la misma familia y le dijera, venga, estoy dispuesta a pagaros más, la familia en aquel entonces probablemente le diría, discúlpanos, pero no podemos aceptar porque ya tenemos el dinero que necesitamos para vivir el resto del año y si no nos enriqueceríamos y podríamos caer en pecado mortal. No sé si recordaréis que aquellas personas que eran ricas tenían una manera de no caer en el pecado mortal, que era a través de lo que le llamaban las bulas papales, ¿no? que se compraban. Y claro, este circuito, ¿no? de compra de la bula para no caer en pecado mortal, pues era algo que consideraban algunos un poco incoherente, entre ellos Lutero. Y entonces Lutero inició la reforma, que luego, bueno, pues las ideas de Lutero continuaron en Calvino y continuaron en Adam Smith, hasta lo que hoy, digamos, ¿no? fueron las bases de un capitalismo muy extremo. Sin embargo, bueno, pues la Iglesia ante ese cisma decidió hacer el Concilio de Trento, donde decidieron reformular los dogmas de fe. Y bueno, pues para intentar de alguna manera construir una iglesia fuerte que no, bueno, pues que no cayera bajo esta convulsa guerra entre qué debía ser y qué no, ¿no? Y entonces en aquel Concilio de Trento, pues decidieron reformular ciertas cosas, ¿no? Y uno de los órdenes del día era si continuaban pensando que trabajar para enriquecerse, ¿no? Si vender los servicios eran pecado. Y yo no sé si alguno de vosotros sabe cuál fue la decisión que tomaron los obispos en aquel concilio. Cuando el historiador que me lo contó me dijo, Arantxa, decidieron que trabajar para enriquecerse seguía siendo pecado. Y claro, yo le pregunté, ¿y cuándo han dicho que no? Y me dijo, nunca. Y entonces podemos comprender cómo, si miramos el mapa en el mundo, ¿de acuerdo? De la influencia de un tipo de mentalidad donde trabajar para enriquecerse no solo no es pecado, sino que es muy procedente, y el mapa donde las influencias, digamos, del catolicismo pues están bastante presentes, pues podemos entender por qué a veces esta sensación de ser modesto, ser prudente, está como muy enraizado en nuestra cultura. Sin embargo, Erasmo de Rotterdam, cuyas ideas inspiraron mucho a Lutero, pero que jamás le siguió en su camino en la ruptura de la Iglesia, decía una cosa que era, el talento oculto no produce reputación. Y por lo tanto, yo creo que es muy importante diferenciar lo que es la modestia, que es cuando uno oculta, y es ese punto de decir, no, yo no quiero que se sepa que soy bueno, porque entonces van a pensar que quiero pensar, ¿no? De lo que es la humildad. La humildad es aceptar con sencillez que se tiene una cualidad y compartirla. La humildad es, por ejemplo, nosotros en España estamos muy contentos porque Rafa Nadal ha vuelto a ganar el torneo de Roland Garros, ¿no? Lo más normal es que Rafa Nadal no diga, bueno, haber ganado por suerte. Eso no puede ser, ¿no? Lo más normal es que diga, bueno, sí, he jugado porque me he esforzado mucho, porque llevo muchos meses entrenando, porque creo que he jugado mejor que mi rival, pero lo dice con sencillez, lo dice con humildad. Entonces, cuando tenemos un talento, lo que tenemos que estar dispuestos es a compartirlo, es a mostrarlo y es a no avergonzarnos, ¿no? Y cuando nosotros trabajamos la marca personal, la hacemos desde el prisma de que al final, al compartir, al mostrar tu talento, pues puedes crecer no solo tú, sino también los demás, ¿no? Y aquí es donde vemos cómo estas monedas se multiplican. Pero os voy a contar una cosa. El talento, como la moneda, si yo la pusiera debajo de un colchón y me olvidara de ella, ¿qué le pasaría? Se depreciaría, ¿verdad?
Y si yo tomara esa moneda y la llevaría en un sitio donde puede invertirse para generar más valor, ¿qué ocurriría? Pues probablemente que se multiplicaría no solo en beneficio de la propia moneda, sino también de los que la comparten. Pues esto es lo mismo que pasa con el talento. A mí muchas veces me preguntan, ¿qué pasa con la gente que no tiene talento? Y yo jamás en todos los años de mi carrera profesional he conocido a una persona que no tenga talento. Jamás. Lo que sí que he conocido personas cuyo talento estaba escondido debajo de un colchón, en lugares donde le faltaba una de las dos cosas que necesita el talento para crecer, que es la primera, recursos, ¿no? Capacidad, pues un Rafa Nadal sin capacidad de tener una raqueta, una pista donde entrenar, un buen entrenador, no podría haber ganado jamás. Y la segunda es confianza. Es esa capacidad de decirle, oye, si has perdido este partido, no te preocupes, que tendrás el siguiente, que tendrás el siguiente, que tendrás el siguiente. Y son necesarios estos dos elementos. Porque a lo mejor tú puedes tener a una persona en un laboratorio, imaginaros, con todos los mayores retos de tecnología, no todos los medios, los compañeros, pero alguien que estuviera todo el día diciéndole, esto que haces no está bien, esto que haces es mediocre, esto no sirve, no me hagas esto. ¿Qué pasaría con la confianza de esa persona? Y al final, ¿qué ocurriría con su actividad? Que poco a poco, ¿no? Podría declinar. Y todo lo contrario, ¿no? ¿Qué pasa si una persona tiene toda la confianza y le dices, qué bien, qué bien, qué bien lo estás haciendo, pero cuando va a hacer el análisis, por ejemplo, pues no tiene la tecnología, no tiene la herramienta, pues por mucho que lo intentara, no lo conseguiría. Entonces tenemos que conseguir y la marca personal y compartir tu talento y hablar tiene que ayudar para llevar a ese lugar, ¿no? Ese lugar donde hace muchos años un profesor llamado Mijail Csikszentmihalyi explicó que le llamaba el flujo del talento, el canal del flujo, ¿no? Porque fijaros, lo que aquí dice este profesor es muy sencillo pero muy poderoso, ¿no? Dice, todas las personas tenemos unas habilidades y unos retos. Cuando los retos son mayores que las habilidades, por ejemplo, te voy a poner a trabajar una analítica, pero está fuera de tu conocimiento habitual, lo más normal es que esa persona sienta ansiedad. Cuando las habilidades están por encima de los retos, lo que puede pasar es que esa persona caiga en el aburrimiento. ¿Qué sucede? Pues lo que dice este profesor es que lo más normal es que al principio de tu actividad, que no sabes mucho, tengas un puntito de ansiedad, luego cuando hayas adquirido esa habilidad empiezas a aburrirte, ¿no? Y entonces vuelves a buscar un nuevo reto, ¿no? Y vas como fluctuando entre unos términos razonables de ansiedad y aburrimiento. ¿Qué ocurre? Cuando analizamos la gráfica del doctor Csikszentmihalyi, los especialistas en talento nos dimos cuenta de que había dos áreas a las que había que prestar mucha atención, que eran esas áreas donde, por ejemplo, se podía producir un falso negativo, ¿no? Una persona que llegue a un entorno, ¿no? Donde de repente no tenga los recursos y piense que esa no es su función, que esa no es su ubicación y decida irse. ¿Eso qué sería? Un falso negativo, porque a lo mejor sí sería su lugar, pero no tendría las condiciones idóneas para desarrollarse. O todo lo contrario, aquellas personas que puedan estar en un falso positivo, ¿no? Que crean que estén holgadamente, ¿no? Capacitadas para lo que están, pero poco a poco, si no crecen, lo que le pasa al talento cuando no crece es que decrece. ¿Y qué pasa si una persona está en ese sitio de falso positivo y falso negativo? Pues fijaros, que esa persona sentirá que está en un sitio donde no quiere estar, donde no fluye su talento. Y entonces puede que adopte una de estas cuatro actitudes, ¿vale? La primera actitud podría ser vegetar, que es, oye, yo voy, hago lo que me toca, a la hora que tengo que cerrar se me cae el boli, lo mínimo, lo mínimo para que tampoco me echen, pero nunca voy más allá. Esta actitud es una actitud muy negativa, tanto para la organización como para la persona, porque claro, esa persona tiene un talento que no se desarrolla y que por lo tanto decrece, y la organización tiene una persona que está ocupando el puesto de otra persona que podría estar aportando mucho valor. ¿Cuál es la otra cosa que puede hacer esta persona?
pues lo que puede hacer es sacrificarse, ¿no? Decir, oye, yo no estoy muy bien, pero me esfuerzo cada día y doy más y más y más, aunque en el fondo no me encuentro bien, ¿no? ¿Esto qué es? Pues esto es muy positivo para la organización porque en el fondo tiene una persona que lo está dando todo, pero es malo para la persona porque el precio es muy alto. ¿Cuál es otra de las reacciones que puede hacer la persona? Pues la persona puede huir. Es cuando decide, lo dejo. Aquí no tengo ni los recursos ni la confianza y me voy. Y huir puede ser muy bueno para la persona, pero es muy malo para la organización, especialmente si esa persona tenía las habilidades idóneas para ese lugar. Y huir es bueno para la persona, pero os voy a decir algo. No puede tomarse como una estrategia cada vez que ocurre un contratiempo, porque al final eso sería huir siempre y al final uno no puede huir de sí mismo, ¿no? O sea, al final hay que llegar a afrontar, ¿no? Que ese es lo que nos queda, que es, ¿qué puede hacer esa persona cuando está en un sitio donde quizá no tiene todas las herramientas o quizá no tiene toda la confianza, pero sí está en ese sitio donde puede crecer con el tiempo? Pues lo que puede hacer es actuar, es levantar la mano y es adaptar esa posición a ella. Porque voy a contar una cosa. Las posiciones no hacen a las personas hacen a las posiciones. Estoy segura de que os podéis imaginar cuando estáis trabajando en un sitio las cosas que hacéis vosotros de manera única, esas iniciativas que habéis tomado, se hacen porque vosotros las habéis creado. Y el día que os vayáis, probablemente se dejen de hacer y se perderán. Pero el tiempo en el que estáis vosotros actuando, eso es el tiempo donde estáis generando valor, porque levantáis la mano a pesar de que las condiciones no sean las perfectas, porque os voy a decir una cosa, nunca lo son. Uno las hace perfectas cuando actúa sobre ellas, cuando interviene. A mí me gustaría, os he dicho que soy mi blog de hecho se llama Historias de Cracks porque me encanta contar historias de las personas. Y os voy a contar la historia de Claudia. Claudia la conocí en una ocasión. Claudia era un ingeniero que trabajaba o había trabajado muchos años en empresas en el área de compras, ¿vale? Y en un momento determinado, pues otra organización pues la llamó para que se incorporara y fijaros, le hicieron un ofrecimiento que en lugar de llamarlo compras, el título se llamaba buyer, ¿no? De comprador, de B-U-Y-E-R, ¿no? En la posición. Y ella pensó pues que al final las características de lo que iba a hacer y las habilidades que ella iba a aportar eran las mismas que había hecho hasta el momento y que sería un trabajo dentro de su flow. ¿Cuál sería su sorpresa? Que cuando se incorporó, fijaros, por hablar muy brevemente sobre estas habilidades, ella era una persona muy analítica, muy planificadora, muy organizadora, sabía comunicar muy bien, ¿vale? Y bueno, pues era muy conocida entre su organización porque también aportaba determinadas ideas. Cuando entró en esta posición, lo que buscaban de ella era una persona con altas capacidades de negociación, ¿vale? Era una persona muy conseguidora, muy vendedora, si queréis, ¿no? Donde la planificación y el análisis no era tan importante como la agilidad, la rapidez, incluso un punto de agresividad, ¿no? Porque en lugar de ser compradora, en realidad en el ámbito de la dinámica de la función era mucho más una vendedora que una compradora. Durante 3 años, Claudia lo intentó. Durante 3 años cayó en ese cuadrante de sacrificio, ¿no? Y se esforzaba y siempre quedaba la última de todos sus compañeros en el ranking porque sus habilidades no estaban alineadas con esos retos. Y cuando yo la conocí, estaba totalmente desmotivada, ya no creía nada, o sea, pensaba que no valía para nada y estaba a punto de abandonar y de dejar su empresa. Entonces, analizamos su flujo, analizamos sus habilidades y nos dimos cuenta de que no era una cuestión de que no tenía talento,
Era una cuestión de que no estaba en el sitio correcto y que lo que tenía que hacer era ir a su organización, que era una empresa que a ella le gustaba mucho, que era una empresa cuya cultura, cuyos compañeros le iban bien, y hablar con las personas de recursos humanos para buscar una ubicación distinta. Y así quedó esta historia. 3 meses más tarde recibí un email que me gustaría compartir con vosotros como desenlace de esta historia. Hola, Arantxa. Han pasado 3 meses desde que nos vimos por última vez, pero parecen años. En este tiempo has publicado 2 libros y yo llevo 2 meses ilusionada con un nuevo trabajo y un embarazo en camino. Sigo mi empresa, pero en planning, el área en el que nos habíamos enfocado. He cambiado de funciones, gente, de ubicación. Parece mentira, pero lo siento como una vida nueva. Estoy todavía en fase de aprendizaje, pero sé que la dirección que llevo es buena. Me van dando más responsabilidades a pesar del embarazo. Siento que he encajado bien. Me acuerdo mucho de ti y de tus consejos. Gracias. Bueno, y ya el final tiene que ver un poco con el propio email que me hacía. Como veis, Claudia consiguió encontrar su nueva ubicación porque analizó, se dio cuenta, pero también porque lo comunicó, porque buscó las alianzas que necesitaba. Y este es el mensaje que yo quería daros, que es muy importante encontrar los aliados. Claudia estaba fuera de sitio, que esto puede ser una de las cosas que muchas veces nos ocurre, estar en ese falso positivo o en ese falso negativo. Claudia también se sentía insegura, porque fijaros, os voy a contar una cosa. Hay una inseguridad que es positiva, que es aquella que te hace prepararte mejor para los retos, ¿no? Pero hay una inseguridad que es negativa, que es aquella que te hace creer que jamás estás del todo preparado. A esto le llaman muchas veces el síndrome del impostor, cuando aparece un reto y pensáis que jamás estaréis del todo preparados para asumirlo, ¿no? Entonces, tenéis que quitaros este síndrome del impostor, ¿vale? Quitaros ese exceso de inseguridad y solo mantener esa inseguridad que os permita prepararos. Luego también hay veces que lo que nos pasa es que o bien estamos dispersos o bien estamos sin la red adecuada. Estar disperso significa poner foco en 100.000 cosas que no son las cosas importantes. Cuando hablábamos de los 3 elementos del simposio de vuestro congreso, que era talento, tecnología y tiempo, el tiempo es el recurso más escaso, pero también os diré que el más vulnerable, porque es el más fácilmente robable. Y te roban los robatiempos aquellas prioridades que son las de los demás y no quizá las tuyas, ¿no? ¿Y por qué os pongo estos dos, la dispersión y la red adecuada, juntos? Porque hay muchas veces que cuando nos surgen prioridades de los demás, las ponemos por delante de las nuestras porque creemos que así somos más colaborativos. Pero tened que tener cuidado con aquellos aliados que en realidad no son tan aliados. Como yo digo, que a veces te echan una mano al cuello, ¿no? Porque quizá te están dando sus prioridades a ti para poder ellos priorizar las suyas y de alguna manera adelantarte. Entonces tenemos que buscar buenos aliados, aquellos que nos ayuden a alcanzar nuestros objetivos y mantener el foco. Y por último, lo que tenemos que hacer es superar la parálisis, ¿no? Superar esa parálisis de estar en un sitio donde no queremos estar y hacer de ese sitio donde estamos el sitio donde sí que queremos estar. Solos no podemos hacerlo. Por eso creo que es muy importante, y fijaros en este entorno donde estáis, que es un simposio, que es un sitio donde venís a encontraros con vuestros verdaderos aliados. A mí me gustaría hablaros de 4 grupos de aliados clave, ¿vale? Y tenemos esta foto de Vincent Van Gogh porque os voy a contar la marca personal que habla de la reputación de las personas, que habla de la confianza que los demás tienen de vosotros y de vuestras capacidades. Cuando se construye sobre la confianza de 4 tipos de aliados distintos. O sea, no es que todo el mundo tiene que creer en vosotros, que también, pero necesitáis la confianza de 4 tipos de aliados muy específicos. Y esto lo saben bien en el mundo del arte.
Porque ¿qué diferencia una pieza de arte de un autor o de otro? ¿Qué diferencia un pintor que se considera un maestro de la pintura universal de un pintor que es simplemente un aficionado? Pues lo que lo diferencia es el consenso entre determinados agentes clave de que esa persona tiene un talento único, especial, diferente. Vincent van Gogh quizá murió en la pobreza, pero durante su vida tuvo el convencimiento de, por ejemplo, sus colegas de que era un gran artista. Él era amigo de Cézanne, compañero de piso de Gauguin, ¿no? Estaba totalmente entroncado con el impresionismo francés. Vosotros necesitáis estar entroncados con otros colegas y por eso, por ejemplo, un congreso en el que estáis ahora, donde debéis hacer, aunque sea networking virtual, donde podéis contrastar ideas, es fundamental para poder contar con las capacidades para actuar cuando lo necesitáis. Luego también lo que necesitáis es aliaros a vuestro mercado, a aquellos que os compran vuestro talento, que son los médicos, vuestro jefe, el jefe de vuestro jefe, el hospital, ¿no? La organización donde estáis, los proveedores de tecnología, otros departamentos, la gente de recursos humanos, todos ellos dependen de vosotros y tienen que confiar en vosotros. Y no tenéis que pensar que hacer un buen trabajo es simplemente estar dentro del laboratorio, cerrar la puerta y a lo mejor enviar el informe. Lo que necesitáis es vincularos y hacer networking con estos aliados que en el fondo son los que reciben vuestro trabajo. No puede ser solo una hoja de papel. Hay una persona detrás que tiene que ser visible. Y luego hay otros aliados clave, como por ejemplo los certificadores, ¿no? Que son, oye, los resultados, cada vez que vosotros, gracias a vuestro informe o gracias a vuestra opinión, un médico ha podido hacer un buen diagnóstico, ¿no? El que determinados médicos solo acudan a vosotros es un tipo de certificación, ¿no? Que está hablando de la calidad de vuestro trabajo, ¿no? Cuando vosotros venís aquí y intercambiáis con otros y hacéis preguntas, ¿no? Esto también son certificaciones, ¿no? Que estéis asociados a este tipo de eventos. Y por último, también os voy a hablar del gran público. Que el gran público, fijaros, son personas que a lo mejor no están en el ámbito científico, que a lo mejor no son el médico con el que trabajáis, ni el hospital al que proveéis, que a lo mejor no es Fernando y el equipo del congreso, pero que son personas que os conocen como personas y que confían en vosotros. Ellos también son vuestros aliados y deberíais compartir con ellos vuestros intereses y vuestras necesidades porque estoy segura de que querrán ayudaros. Tenemos que comunicar lo que hacemos porque, os recuerdo, el talento oculto no produce reputación y la reputación es lo que los demás piensan que somos capaces de hacer con ellos. Y si no piensan en nosotros, no podremos trascender, que significa ir más allá de lo que hacemos, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando comunicamos? Yo podríamos dedicar una hora entera solo a hablar de la comunicación del talento, pero me he querido centrar simplemente en dos consejos. En un consejo de lo que no deberíais hacer cuando comunicáis y en un consejo de lo que deberíais hacer. Los errores más comunes al comunicar es, lo primero, centraros solo en lo que os importa a vosotros, ¿no? Ir pensando, no, tengo que decirle esto porque creo que para mí es muy importante, o bien porque os ha salido muy bien, o bien porque es algo que os preocupa mucho. Pero si la otra persona no siente la misma urgencia que tú, no te prestará atención. Y por lo tanto tendrás que diseñar el mensaje dándole la vuelta para que comparta la misma preocupación que tú. Y el segundo mayor error que se comete en los mensajes es no concretar la llamada a la acción. Si estamos en ese cuadrante de voy a pedir para mejorar la calidad de mi trabajo, voy a pedir para mejorar la calidad de mi talento, voy a pedir para poder colaborar con gente que me va a ayudar a llegar más allá,
Lo que no puede ser es que cuando lleguéis al momento de pedir, digas, bueno, yo creo que necesito hacer algo para ir más allá. Porque la otra persona no te va a entender si no haces una llamada a la acción concreta. Y lo que tampoco puedes hacer es que cuando dices, no, pues lo que necesito es pues una nueva herramienta, o una nueva tecnología, o un presupuesto. Y cuando ya lo has dicho, ¿no? Que sientes ese alivio, de repente te da pudor y dices, bueno, pero si no hace falta tampoco tanto, no pasa nada. Porque entonces todo ese esfuerzo que has hecho se queda en nada. Los mensajes tienen que ser como una red que uno lanza al agua, ¿no? Si la dejas demasiado plana, no pesca ningún pez, ¿no? Tienes que ser capaz de cerrarla. ¿Y cuáles son los mayores aciertos? Pues dos. El primero es que te entiendan y el segundo es que aquello que le estás contando les importe de verdad. La marca personal es una estrategia. La comunicación de tu talento es una herramienta que sirve de faro para encontrar y ser encontrado. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando no sabemos lo que queremos, cuando el faro está todo el rato dando vueltas, ¿qué pasa? Pues que al final los que están mirando no saben a dónde estás apuntando. Pero en cuanto defines cuál es ese lugar donde tú puedes crecer y desarrollarte, cuando defines cuáles son esas herramientas que necesitas y cuáles son esos aliados que te van a ayudar, y cuando lo comunicas, entonces esa luz que se proyecta queda nítida y los que están en la penumbra te pueden seguir y pueden llegar hasta ti y te pueden ayudar. Lo que pasa que yo entiendo y sé como especialista en talento que es muy difícil a veces apuntar la dirección de ese faro. Y por eso creo que la ONU nos ha hecho un grandísimo favor, estableciendo estos 17 retos de objetivos de desarrollo sostenible. Lo que yo siempre le propongo a la gente que trabaja conmigo o a la gente que quiere desarrollar su talento, incluso a los jóvenes cuando me dicen, Arantxa, es que no sé hacia dónde tirar, lo que siempre les propongo es, toma estos 17 objetivos y señala 3 en los cuales a ti te gustaría que tu talento, lo que tú haces cada día cuando te levantas, contribuya de forma directa. Elige otros 3 en los cuales te gustaría colaborar, pero, bueno, quizá no está linkado directamente a tu día. Y los otros 11, táchalos, porque no podemos estar en todo, ¿no? Y tenemos que poder también saber que hay cosas a lo que le decimos que no. Yo, de manera intuitiva, creo que la mayoría de vosotros estáis contribuyendo al 3. Pero luego, alguno de vosotros, además del 3, estaréis contribuyendo al 9, porque a lo mejor estaréis en áreas de innovación. A lo mejor otros estaréis contribuyendo al 8, porque cuando estáis trabajando y contratando gente, pues estáis provocando un crecimiento económico. A lo mejor algunos de vosotros estáis en el 17, porque el tipo de trabajo que hacéis, lo que estáis generando, por ejemplo, Fernando, son alianzas para lograr objetivos, ¿no? Y a lo mejor alguno de vosotros estáis también contribuyendo al 16, porque en los proyectos en los que estáis inmersos estáis generando las pilares sobre la salud pública. O a lo mejor estáis contribuyendo en el 11, ¿no? Porque a lo mejor lo que estáis haciendo es que dentro de vuestros equipos estáis creando equipos cohesionados y que trabajan muy bien juntos. Y a lo mejor alguno de vosotros también contribuye al 4 porque es un profesor o contribuye al 5 porque mantiene políticas de igualdad de género, ¿no? Entonces, utilizad estos 17 objetivos para enfocar vuestro para qué, el por qué os vais a levantar cada mañana. Pero me queda un elemento más, que es este, que es el combustible de la motivación. ¿Por qué una persona pasa de un cuadrante de vegetar a un cuadrante de huir o a un cuadrante de actuar? ¿Por qué cuando uno se levanta por la mañana se toma su labor con ilusión
¿O por qué nota como que pom, 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 le falta la gasolina? Pues esto sucede porque, fijaros, para cada uno de nosotros, los aditivos, los elementos químicos, estamos aquí en el mejor entorno para explicar esto, no son los mismos. Fijaros, hay 5 cosas que llenan a las personas en el trabajo, que son estas 5. La autonomía, que es la capacidad para decidir el contenido de tu trabajo, la complejidad, que es tener un reto creciente, no aburrirte, el poder, que es la capacidad también de impactar en el trabajo, en la organización de otros, el reconocimiento, que sería el reconocimiento de otros a tu labor y también el autorreconocimiento. Y por último, el dinero, que por cierto, no pasa nada por buscar dinero, ¿no? como una fuente de motivación, porque a lo mejor el dinero te permite hacer otras cosas y es tremendamente lícito, ¿vale? Y entonces podríamos pensar que cada uno de nosotros pues buscamos 20, 20, 20, 20. Pero esto no es verdad. Esto no es verdad. Porque hay personas que dicen, pues yo prefiero tener menos autonomía, pero aumentar la complejidad y tener mayor poder y quizá menos reconocimiento y más dinero. Quizá esto sería pues un director de un hospital, ¿no? Que a lo mejor tiene muy poca autonomía, tiene mucha complejidad, tiene mucho poder y a lo mejor tiene que tomar decisiones difíciles que no le gustan a todos y a lo mejor gana más que una persona de planta normal, ¿vale? O a lo mejor uno de vosotros prefiere tener más autonomía y mucha complejidad, pero no le interesa nada el poder y sí le interesa el reconocimiento y el dinero solo en proporción a una cosa razonable. Entonces, cada uno de vosotros necesita encontrar cuál es el combustible exacto de la motivación, porque lo que pasa es que si está en una labor donde no recibe la combinación exacta, es cuando se va a sentir desmotivado y es cuando se va a sentir que no se levanta con ilusión cada mañana o que a lo mejor el esfuerzo que está haciendo, ¿no? Que sería esta, por ejemplo, cuando con mucha ilusión le dices algo a alguien sobre un análisis que acabas de hecho y termina en un cajón metido, ¿no? Pues sería como, si para mí es importante el reconocimiento y esa persona no me lo está diciendo, pues entonces a partir de ahora, como esto sé que no me va a dar reconocimiento, pues ya no lo hago. Pero es que a lo mejor esa persona no sabe lo importante que es que te dé las gracias y a lo mejor ahí es cuando deberías usar esa comunicación para explicarlo, ¿no? Entonces, utiliza también la comunicación para encontrar el combustible exacto que te haga trabajar con ilusión y te haga actuar para cambiar tu labor, tu puesto de trabajo y también el impacto de lo que los demás hacen contigo. Me gustaría terminar como empecé, hablando del talento y hablando del tiempo, porque al final uno muchas veces dice que no tiene tiempo porque no sabe hacia dónde actuar. Pero cuando encontramos la ubicación del talento, ¿no? Ese sitio donde crecemos en nuestro flujo profesional, entonces es cuando podemos aprovechar cada oportunidad y donde actuamos. Y cuando actuamos, algo maravilloso pasa. Me gustaría acabar con una última historia. No sé si reconocéis esta foto. Esta foto fue tomada en Boston en 1967. La corredora es Kathrine Switzer y en aquel entonces se consideraba que las mujeres pues no debían correr maratones pues, porque decían que pobrecitas que a lo mejor moríamos de falta de capacidad, ¿no? Porque decían que teníamos menos capacidad para los hombres que los hombres. Pero fijaros, Kathrine estaba convencida de que podía correr la maratón. Y no solo Kathrine, sino también ese señor que está ayudándola, que es su entrenador, y la persona que toma la foto, que era su marido, que eran 2 hombres, por cierto. Y entonces se preparó durante meses, se inscribió en la maratón con sus iniciales, se puso una capucha, ¿vale? Y entonces cuando ¡pah! Pistoletazo de salida, pues empezó a correr, ¿no? Mezclándose entre la multitud de corredores. Y cuando ya llevaba unos kilómetros, pues se quitó la capucha y siguió corriendo, hasta que este señor vestido de negro, que es un árbitro de la competición, la ve y salta hacia ella corriendo, intentando, ¿qué es lo que está haciendo? Arrancarle el dorsal para descalificarla. Y ese es el momento del forcejeo cuando el entrenador está ayudando a Kathrine y el marido toma esa foto. Y en ese forcejeo
el árbitro cae al suelo y el entrenador grita, corre, Catherine, corre, ¿no? Y Catherine se escapa, ¿no? La adrenalina, la adrenalina a tope, el corazón, ¿no? Bueno, pero esto ocurre aproximadamente pues, en el kilómetro 15, 16, quizá el 13, ¿no? Pero ¿cuántos kilómetros es una maratón? 42,5. Y luego vino el 16, el 17, el 22, el 23, y efectivamente se quedaba detrás, y efectivamente las calles se estaban vaciando, y ella sentía el cansancio. Pero fijaros, lo bonito de esta historia es que Catherine no estaba sola. Su marido y su entrenador estaban con ella. Y lo más bonito de esta historia es que Catherine pensaba, yo esta carrera, aunque sea de rodillas, la voy a acabar, porque si no la acabo, dirán que es verdad que no podemos. Y no lo hacía por ella, lo hacían por los demás. La carrera profesional se parece mucho a esta carrera porque hay momentos muy álgidos donde estamos muy contentos y donde sentimos mucha emoción y hay momentos muy bajos donde pensamos que estamos solos y que no vamos a poder. Pero podremos, cuando no estemos solos y cuando creamos que lo que hacemos no lo hacemos solo por nosotros, sino que lo que hacemos por los demás y por el beneficio que podemos aportar. Y fijaros, si no hubieran tomado esta foto, no hubieran podido comunicar lo que pasó y quizá tampoco hubieran podido conseguir que cambiaran lo de la maratón. Me gustaría terminar como empecé, usar vuestro talento y vuestra marca personal para crecer y para colaborar. Muchas gracias a todos. Fernando, gracias por la invitación. Arantxa, muchas gracias por toda tu exposición. Nos has dejado, digamos, esa piedrita, esa espinita que nos deja ahí en el zapato, molestando un poquito para empezar a trabajar un poquito más en este tema cada uno desde lo personal y desde lo institucional, la organización, etc. Gracias por todo. Saludarlos a todos. Muchas gracias por su participación en este evento. Y bueno, nos estamos reencontrando próximamente en la siguiente oportunidad del Congreso. Arantxa, gracias. Hasta siempre. Gracias a vosotros.